выстрела. Look at the hole! Holy! Holy shit, man! That's the other building! That's Paris! الله أكبر الله. Buenas noches. Hoy lunes 23 de agosto en Colombia se habla de la llegada al país de alrededor de 4.000 ciudadanos afganos. Este proceso migratorio respaldado por Estados Unidos genera dudas sobre el estatus que recibirán y las condiciones en que permanecerán en el país, además de la relación de los Estados Unidos, Colombia y Afganistán en los conflictos del país asiático. Como siempre, los invitamos a conversar con nosotros en nuestro Twitter, @RTBC Noticias, con el numeral Hablemos de. Comenzamos. Y es que Colombia se prepara para recibir cerca de 4.000 afganos luego que el talibán volviera al poder y en medio de la retirada de las tropas estadounidenses, luego de 20 años de ocupación. Afganistán es un país que viene sufriendo una guerra que data de varias décadas. Desde la entrada de los soviéticos y el surgimiento, recordemos, de Al Qaeda hasta la célebre aparición de Osama Bin Laden. Esta guerra sin fin ha dejado miles de refugiados y una cifra igual de migrantes errantes por el mundo. Colombia, quien también es testigo directo de sus propios conflictos violentos, se prepara entonces para recibir un grupo de personas que, según el gobierno nacional, será temporal y tienen como destino final Estados Unidos. Para hablar de este tema nos acompaña Néstor Orduz, el ex experto en políticas públicas de migración internacional. Recuerdo que fue subdirector de Migración Colombia en el gobierno Santos. Néstor, gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar explicándole a la audiencia, porque se ha hablado mucho, se lee mucho, se especula mucho frente a la llegada de estos afganos a nuestro país, y son 4.000, nadie tiene la cifra exacta. Lo cierto es la convicción del país de solidarizarse precisamente con este proceso de migración. ¿Por qué vienen a Colombia? ¿Por qué nuestro país? Hay un principio y es el principio de solidaridad internacional. Colombia, como miembro de las Naciones Unidas, como parte que ha sido de la Asamblea, del Consejo de Seguridad, hay una reciprocidad también en muchos fenómenos migratorios que ha tenido Colombia en las últimas décadas. Colombia también, por muchos y diferentes motivos, expulsó a varios colombianos que fueron recibidos con los brazos abiertos en Ecuador y en Panamá, y hay migrantes también colombianos que se encuentran en varias latitudes y diferentes países. Yo creo que este es un momento crucial para mostrar la solidaridad de Colombia, pero además de ello, hay una capacidad institucional ya instalada en Colombia, a diferencia de muchos países de la región. Colombia, por las dinámicas internas, a través de grandes grupos poblacionales vulnerables, ha diseñado rutas de atención para las diferentes poblaciones. Entonces tenemos, digámoslo así, un operativo inmediato para poder aplicar. Pero además de ello se encuentran oficinas del Sistema de Naciones Unidas en Colombia. Ya hace varias décadas contamos con el ACNUR, con la Organización Internacional para las Migraciones, la UNICEF, ONU Mujer, bueno, sin fin. Hay un número de organizaciones que poseen personal capacitado que lo pueden poner a disposición. Y lógicamente acá hablamos de que no es un fenómeno similar al de otras migraciones que hemos tenido en los últimos años en Colombia, sino que viene, digámoslo, entre comillas, patrocinado por los Estados Unidos a los gastos que pueda incurrir una población como son los ciudadanos afganos en Colombia. Sí, Néstor, pues precisamente por ese tipo de migración que se da, que es diferente a lo que siempre hemos tenido, quisiera preguntarle cómo se daría el proceso de registro, cómo se van a recibir estos ciudadanos, qué categoría se les va a asignar. Este es el gran reto. El reto que tenemos en estos momentos es saber cuántos son, quiénes son,
en qué condiciones están llegando. Por la situación en Afganistán han salido de emergencias, es decir, allá, o sea, se denomina extracción lo que está sucediendo en Afganistán, y extraer a la mayor cantidad de personas, a la mayor cantidad de niños, niñas o hombres que hayan trabajado o que hayan sido afines digamos, con ese proceso de transición que se estaba llevando en Afganistán, y van a llegar. El problema es que el proceso es inmediato. A ti te hacen un llamado y te dicen, Daniela, tienes que estar en el aeropuerto en 15 minutos, lleva lo que más puedas. Probablemente a muchas personas se le va a olvidar la identificación. Muchas personas no tuvieron el pasaporte o no tenían el pasaporte. Como nos suele pasar, en muchas situaciones no tenemos en estos momentos los pasaportes, y vamos a tener personas que no van a tener ni pasaporte ni identificación. Esperamos que puedan tener algún documento, que podamos tener algún registro para poder iniciar ese proceso de caracterización y registro que tiene que hacer Migración Colombia, el gobierno colombiano, junto con las autoridades norteamericanas. Una vez llegan, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cuánto tiempo van a estar acá? Y seguramente muchos de ellos lo que están buscando es asilo en los Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo puede pasar para ellos? Bueno, se puede calcular que dependiendo del número que salgan de Afganistán, el proceso tenga una temporalidad. Es decir, dependiendo del número y de a qué países van a llegar, el proceso puede ser más rápido o un poco más lento. Es decir, hasta ahora estamos hablando de casi 30.000, pero la cifra, viendo la situación humanitaria, puede ascender. Entonces allí se empieza a colapsar o no colapsar, empiezan a existir más procesos de los Estados Unidos para poder registrarlos y llevar un proceso de refugio o asilo. Sí, Néstor, mire, una de las dudas que surge en los ciudadanos colombianos cuando se habla de migración es que la gente se imagina que van a llegar y entonces ahora nosotros qué, nos van a quitar, digamos, también ingresos, como sucedió un poco con la migración venezolana. Yo quisiera que nos explicara mejor si eso realmente va a ser así, si va a haber algún tipo de relacionamiento de los afganos con los colombianos y resolver un poco este tipo de dudas. Bueno, la migración tiene muchos mitos y algunas realidades. El primer mito es que los migrantes colapsan las políticas públicas o los sistemas de subsidios, los sistemas de colaboración, pero si se manejan de una manera adecuada pueden tener muchos beneficios. En esta ocasión, como son refugiados y por la llegada y la forma en que van a empezar a llegar al país, se va a establecer un protocolo de asistencia y de atención de emergencia y un protocolo humanitario. Primero, revisar que nos lleguen con salud, en qué condiciones están llegando. Entonces van a haber modelos de atención psicosocial, afectivo. También debe haber un proceso a qué país llegaron, en qué condiciones estamos, es decir, una asimilación no de nuestra cultura, pero al menos informales. Eso va a tomar un tiempo, porque primero van a haber unos que llegan y paulatinamente van a ir llegando. No esperemos que de un momento a otro lleguen los 4.000, no. El fenómeno de acá, pues nos preguntamos, ¿cómo van a llegar? ¿Sí? ¿En cuántos vuelos se van a tener que llevar a cabo para poder llegar acá? Y con la llegada de los cerca de 4.000 afganos a Colombia, en un principio de manera temporal, la comunidad musulmana sigue creciendo en el país. Si bien Colombia es un país con un altísimo porcentaje de creyentes cristianos, durante los últimos años es más común ver personas que profesan la fe musulmana y su adaptación a una realidad basada en principios religiosos distintos es cada vez más fácil. Invitamos ahora a la conversación a Julián Zapata, él es analista internacional. Muchísimas gracias, Julián, por estar con nosotros en ¿De qué se habla? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos vosotros. Bismillahirrahmanirrahim. Bueno, es un honor, es un placer estar esta noche con Señal Colombia y bueno, hablar de un tema tan álgido como es para la paz mundial, el tema afgano que nos compete a todos, a toda la humanidad de la tierra y a Colombia, por supuesto. Por supuesto, Julián. Primera pregunta, ¿cómo tomó la comunidad musulmana la llegada, o por lo menos la noticia, de que iban a llegar 4.000 afganos a nuestro país? Bueno, el tema es preocupante. Toda inmigración es preocupante. Eso se vio después de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de judíos y gitanos. Ustedes recordarán cómo uno de los grandes sabios de este país, Luis López de Mesa, cuestionó muchos sectores de esta inmigración, porque aquí hay debates ideológicos sectarios. Y ustedes saben que el mundo musulmán y todas las religiones están signadas por el extremismo y el fanatismo. Y si bien es cierto, esto es una venia que se le hace a Estados Unidos por el tema del Plan Colombia y por los vínculos que tenemos con Colombia, y porque hubo mucha tensión con Biden y el gobierno actual,
Lo cierto es que Colombia como país no está preparado para este tipo de temas. O sea, independiente de qué religión tengamos, yo soy un patriota, un nacionalista. No está preparado. Colombia necesita un estudio más serio del hecho religioso. Es decir, para poder traer miles de afganos, que seguro no van a ser 4.000, sino van a ser, colóquele otro cero más, porque ese es únicamente un número simbólico que se negoció para no llamar la atención y asustar a Colombia, pero eso va a tener un cero más por lo menos. Eso significa que Colombia no se ha preparado en algunos temas para recibir otras culturas y civilizaciones espirituales. Es decir, aquí no se ha hecho una reforma de la academia, aquí no existe en Colombia Colombia no tiene una cátedra de historia y filosofía de las religiones para entender el hecho religioso de otras culturas. Colombia no ha desarrollado la cultura religiosa, no lo tenemos, no se ha hecho. Y otro fenómeno, Colombia no tiene un centro de seguridad nacional y el hecho religioso y las sectas, un tema muy delicado en el mundo por el extremismo que hay de sectas cristianas, musulmanas, israelíes, judías, ultracatólicas, etcétera. Entonces, traer miles de afganos al país en un conflicto tan grande es complejo. ¿Por qué razón? Porque resulta que no es solamente el tema del fanatismo y el extremismo, no es solamente un tema de los talibanes. Ese es el más radical de todos, pero muchos sectores son radicales y extremistas y yihadistas, y un mal manejo del extremismo y de la instrumentalización política de la religión vive en Afganistán. Entonces, supongamos que son 4.000 no más. Vamos a suponer que conservadoramente son 4.000, pero yo pienso que van a ser más de 40.000 a 100.000 los que van a traer. Ahora bien, de esos 40.000, por lo menos 1.000 van a ser yihadistas y van a ser talibanes mezclados. O sea, vamos a tener serpientes y escorpiones o alacranes. Sí, Julián, mire, usted dice que se van a colar talibanes y yihadistas, pero la realidad de esta situación es todo lo contrario. Están extrayendo a las personas que son víctimas de ese grupo, porque no pueden vivir ahí, porque los asesinan, porque a las mujeres les quitan absolutamente todos sus derechos. Entonces, bueno, sí, claro, el problema, allá están sufriendo hombres y mujeres, perdóname, el tema de las mujeres no solamente, están sufriendo hombres y mujeres en todo extremismo y todo conflicto. Hay 3,5 millones de refugiados afganos en Irán, hay 4,5 millones en Pakistán, etcétera. Es decir, la nación que más refugiados tiene. El problema es que no se ha hecho un estudio serio de Afganistán sobre qué hay en Afganistán. Entonces, en medio de toda esa gente, que la mayoría son buenas, seguro, van a llegar aquí y debemos acogerlos, no se ha hecho un estudio serio y no se ha preparado la sociedad, ni siquiera los organismos de inteligencia para estudiar el hecho religioso. Es el debate. Y otra cosa, si no estudiamos bien el tema, no solamente estamos frente al final del Plan Colombia 1 contra las drogas, sino que estaríamos frente a un Plan Colombia 2 contra el yihadismo y el extremismo religioso. Julián, esperaremos entonces cómo el gobierno nacional encara precisamente esta situación. Recordemos que son aproximadamente 4.000 afganos, dentro de ellos pues muchos bebés, niños y adolescentes, quienes también estarán aquí seguramente de manera transitoria. Es Julián Zapata, analista internacional. Mil gracias por estar con nosotros. Y aquí en De qué se habla nos dimos a la tarea de conocer también qué opinan los ciudadanos en Bogotá sobre este proceso de migración, sobre la llegada de los afganos a la ciudad. Me parece bien, pero siempre y cuando el gobierno no vaya a coger lo que le den para ellos, todos los fondos, y lo inviertan en otra cosa muy diferente, porque siempre pasan estos gobiernos. Y en Bucaramanga también se habla de los 4.000 afganos. A mí en lo personal no me molesta. Parece que es una situación muy complicada para esa gente. Y lo que se pueda ayudar, tenderles un poquito la mano, porque las imágenes que uno ve son muy fuertes. Gente tratando de huir de una vida que seguramente va a ser muy miserable en ese país. Es momento de hacer una pausa, pero ya regresamos a De qué se habla. Aún no se ha confirmado por parte de las autoridades migratorias de Colombia bajo qué estatus migratorio van a llegar los aproximadamente 4.000 afganos que el Estado colombiano acogerá de manera temporal en nuestro territorio. Como Colombia no tiene una gran trayectoria como nación que recibe refugiados de guerra, su permanencia en el país podría generar grandes dudas sobre la duración en suelo nacional y sobre la posibilidad que algunos de ellos decidan quedarse de forma indefinida en el país.
Y aquí en De qué se habla continuamos con Néstor Orduz, experto en políticas públicas y migración internacional, y también vamos a conversar con Miguel Barreto, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana y también investigador en el campo de paz y conflicto. Pero antes de conectarnos con Miguel, quiero preguntarle, Néstor, ¿cuál es su opinión al respecto de las declaraciones del imam Julián? Él dice que hay acá toda una teoría de que se colaron talibanes y otros grupos extremistas. ¿Cuál es su opinión? Yihadistas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Usted nos hablaba de bebés, de Al niños, contrario, de usted nos adolescentes. hablaba de este tema de solidaridad, de que estamos pues de alguna manera contribuyendo a este rescate de las personas que pueden morir en Afganistán. No, teorías de conspiración van a existir. Cuando se quiere generar ruido y malestar ante la opinión pública, pues es muy fácil hacer aseveraciones sin tener la población en territorio, sin ver a los ojos a los niños y sin ver ese sentido de solidaridad que debemos tener tanto con mujeres y personas que están buscando la democracia y salvaguardar sus derechos. Es fácil generar los ruidos frente a un tema tan álgido como tiene en estos momentos Colombia y el mundo. Pero es muy interesante esa aclaración que usted nos hace. Conectamos entonces ya mismo con Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros en De qué se habla. Y Miguel, por favor, amplíenos la información de la que estamos hablando y es de cara a Colombia exactamente qué tiene de bueno, de positivo y de no tan positivo esta posibilidad de recibir precisamente a estos 4.000 afganos en nuestro país. Muy buenas noches. En primer lugar, gracias por la invitación, Patricia, Daniela. Pues yo empezaría por decir lo siguiente. Colombia tiene un largo conflicto armado y ha producido también refugiados a lo largo de su historia. Hay aproximadamente 5 millones de colombianos en el extranjero, del cual un porcentaje significativo corresponde también a refugiados. En ese sentido, podemos hablar de que hay un elemento político y de moralidad que está también en juego. Es decir, Colombia conoce lo que es la realidad de la guerra, el horror de la guerra, y en ese mismo sentido hay dinámicas de solidaridad que desde mi punto de vista deberían tenerse en consideración. Yo creo que estamos frente a una situación muy grave que Colombia debe también tener en cuenta, aunque es una situación que me parece que no debemos tampoco estar exagerando su dimensión. Colombia ha recibido prácticamente 2 millones de venezolanos en los últimos años y aquí estamos hablando de un porcentaje más reducido de personas, muchísimo más reducido de personas y que en principio van a estar en un estatuto transitorio. No sabemos incluso si van a tener el estatuto de refugiado, probablemente estarán de paso en tránsito para otros países, incluso para los mismos Estados Unidos. Sí, Néstor, mire, este tipo de situaciones humanitarias genera siempre o llama la atención de instituciones, de organizaciones, de países. ¿Cómo ve usted en este caso o qué otras instituciones, además de Migración Colombia, van a estar apoyando este proceso? Quizás vamos a recibir también ayudas humanitarias de pronto de otros países. Bueno, lo decía el sistema de Naciones Unidas a través de sus oficinas, se van a vincular al proceso, pero también tenemos una muy buena experiencia de sociedad civil organizadas y ONGs que a lo largo del tiempo y de la historia han ayudado al migrante. Entonces vamos a tener probablemente, si el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno colombiano, la ayuda necesaria de organizaciones civiles, la puede tener con muy buena experiencia. Volvemos con Miguel. Miguel, ¿cómo podría Colombia fortalecer una migración más segura y un apoyo a este tipo de refugiados, viendo que en el país seguimos con el tema de desplazamientos internos de grupos armados ilegales? Es decir, nosotros también tenemos nuestros propios inconvenientes y problemas. Sí, naturalmente, pero creo que eso precisamente da una especie de una ventaja comparativa en medio de una situación de precariedad. Colombia tiene efectivamente la oficina y el ACNUR de las Naciones Unidas, tiene experiencia de desplazamiento interno y también de desplazamiento externo hacia el exterior con los refugiados, y en esa misma medida considero que Colombia podrá también tener esas condiciones para acoger esa población. Además, no olvidemos que no es la primera vez que están llegando poblaciones de esa región del mundo.
sobre todo la costa atlántica de Colombia, ha recibido muchísima gente de lo que hoy es Siria y Líbano desde el antiguo Imperio Otomano y que han contribuido de una forma muy fundamental para la cultura, para la economía de esas regiones del país. Y esta población afgana que está huyendo de la guerra, está huyendo del totalitarismo, de la represión de los talibanes, podrán aquí ser acogidos, así sea de una forma transitoria, con apoyos del Estado, con apoyos de los Estados Unidos, con apoyos de las Naciones Unidas, y no veo que debamos sobrevalorar los riesgos de seguridad que eso implica. Sí, pues Miguel Barreto, profesor del Departamento de Ciencia Política, muchísimas gracias por acompañarnos en De qué se habla. Con todo el gusto. Bueno. Otra variable importante en torno a lo que está pasando en Afganistán es la intervención durante más de 2 décadas que llevó a cabo precisamente los Estados Unidos y el apoyo que en algún momento el gobierno colombiano le expresó, obviamente de manera oficial. Pues al respecto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, espera terminar las evacuaciones en Afganistán para el 31 de agosto. Además, tiene también el ultimátum del Talibán, aunque dejó la puerta abierta para extender ese plazo si fuera necesario. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró el domingo que aún espera terminar la caótica evacuación de Afganistán para fines de este mes, pero dejó la puerta abierta a extender ese plazo si fuera necesario. Unas 28,000 personas han sido evacuadas desde el 14 de agosto. Biden ha afirmado que su gobierno quiere sacar de Afganistán al menos a 50,000 aliados afganos y sus familiares, luego de que los talibanes tomaran el control de Kabul. Hay discusiones entre nosotros y los militares sobre la extensión. Nuestra esperanza es que no tengamos que extendernos, pero sospecho que habrá discusiones sobre cómo irá. Estamos en el proceso. Biden ha sido ampliamente criticado por la caótica salida de las tropas estadounidenses de Afganistán. El Pentágono reclutó el domingo a varias de las principales compañías aéreas comerciales de Estados Unidos para evacuar a los decenas de miles de afganos y extranjeros de Kabul tras su caída en manos de los extremistas talibanes. En lugar de entrar y salir de la capital afgana, los aviones transportarán a las personas desde las bases estadounidenses de Qatar, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos hasta países europeos y en muchos casos hasta Estados Unidos. Washington controla el aeropuerto de Kabul con miles de soldados y ha sido culpado por los talibanes por la falta de orden. Mientras que ha habido denuncias de que los talibanes han intimidado y golpeado a personas que intentan llegar al aeropuerto. Gran Bretaña informó el domingo que 7 afganos murieron en medio del caos cerca de la terminal aérea. Bueno, Néstor, mire, hace un momento Patricia le preguntó sobre el cuestionario que tuvimos hoy o que estamos teniendo hoy en redes sociales sobre el motivo de recibir a estos ciudadanos afganos. Usted dijo que por solidaridad, pero la realidad también es que los gobiernos no dan puntadas sin dedal. Yo quisiera que nos contara un poco más sobre esa relación política, qué implicaciones tiene esta decisión en el relacionamiento con Estados Unidos. Las relaciones Estados Unidos-Colombia estuvieron silenciadas desde que tomó posesión el presidente Biden por varios motivos que desde Colombia se llevaron a cabo con las elecciones norteamericanas. Esto llevó a un silencio y se tuvieron que venir a restablecer con la nueva llegada del embajador Pinzón y creo que fue una misión muy eficiente y eficaz, puesto que ya puso a hablar a los funcionarios de la Casa Blanca con la embajada y el gobierno colombiano. Es decir, sí hay acá una nueva relación este año 2021 Estados Unidos-Colombia. Sáquenos de una duda. ¿Qué hubiera pasado en ese mismo camino y esa misma, temática que pone sobre la mesa Daniela, si el gobierno colombiano dice no podemos recibir esos 4,000 afganos? Porque además tenemos, como bien lo decía nuestro invitado, 2 millones de venezolanos que han llegado de manera legal y muchos otros de manera informal a través de las trochas y los pasos fronterizos. ¿Qué podría haber pasado realmente en esa relación, no solamente de cara a Estados Unidos, sino de cara al concierto internacional? A Colombia le han reconocido en los últimos años el atender a más de 2 millones de venezolanos en nuestro territorio, pero creo que el reto fue muy interesante porque saben que Colombia tenemos unas instituciones muy capaces, tanto a nivel nacional como a nivel local. Es decir, acá las administraciones tenemos la capacidad o tienen la capacidad como Colombia de atender a población vulnerable. Yo creo que fue allí en el punto crucial en la cual nos hacen el ofrecimiento.
O sea, estábamos preparados, el gobierno, usted nos decía ahorita eso un poco, como que no hacen un ofrecimiento sin saber si ese país está listo para recibirlo o no. Claro, a diferencia de países de la región, Colombia tiene, digamos, instituciones que hacen rutas de atención constantemente, a diferencia de muchos otros países. O sea, Colombia está muy acorde con la realidad de atender a población vulnerable. El mundo ha recibido más de 6 millones de colombianos que por diversas razones y motivos han tenido que dejar nuestro país. Es momento y es hora de pagar esos favores. Así es, Néstor. Muchas gracias por estar con nosotros. Reciprocidad. La reciprocidad migratoria, estamos en un momento, nos han recibido con las puertas abiertas en diferentes países y es momento que la ciudadanía colombiana también recibamos a personas que lo necesitan. Pues muchísimas gracias, Néstor. Aquí tuvimos más claridad, Patricia, sobre lo que realmente va a pasar, porque hay muchas dudas y mucha incertidumbre sobre todo este proceso y está bien aclarar la situación para que no tengamos imágenes erróneas y percepciones erróneas de los ciudadanos afganos. Bueno, Patricia, mire, yo le quiero contar que hasta el momento aproximadamente 37.000 personas han sido evacuadas desde Kabul en los últimos 9 días. Esto según información del Pentágono. Estas imágenes que se han vuelto virales en redes sociales en los últimos días tocaron el corazón de millones de personas en el mundo. Observar cómo familias de afganos se separan de sus hijos y los ponen en riesgo con el fin de que los militares extranjeros logren depositarlos en los vuelos de evacuación desde el aeropuerto de Kabul ha sido conmovedor. Situaciones como estas han sido muy comunes en la última semana, donde el caos ha reinado a las afueras del aeropuerto. El desespero de miles de civiles por escapar del régimen talibán evidencia lo que significa para la mayoría volver al pasado. Ellos no quieren que sus hijos vivan lo que le tocó a ellos en su infancia y a sus padres. A pesar de las impactantes y desgarradoras imágenes, el ministro de Defensa del Reino Unido explicó que para los soldados es imposible sacar del país a cualquier bebé sin acompañamiento. Normalmente, los bebés son trasladados primero y luego debe cruzar uno de sus progenitores. Hasta el momento, unas 37.000 personas han sido evacuadas desde Kabul en los últimos 9 días, según información del Pentágono. Pues Néstor, recordemos que han sido más de 6 millones de colombianos quienes por diversos motivos o razones han tenido que dejar nuestro país y buscar asilo, protección, vivienda en otros lugares del mundo. Es momento que Colombia también colabore con estos procesos migratorios y, como lo decía usted en algún momento, reciprocidad. De eso se trata la llegada ahora de estos 4.000 afganos a nuestro país. Así es, han sido varios países que nos han abierto las puertas a los colombianos, a las familias, mujeres y niños, y es momento que Colombia, Bogotá y las diferentes ciudades del país también lo hagan. Pues él es Néstor Orduz, experto en políticas públicas y migración internacional. Nos dio mucha luz, Néstor. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Y mucha claridad, Patricia, también, porque es muy importante aclarar este tipo de temas para que no haya prejuicios y tampoco juzgamientos. Y aquí tenemos algunas cifras, porque son 4.000 afganos, son 4.000 hermanos que huyen de una guerra que ya empieza a ser eterna. Así que bueno, feliz noche y mañana nos vemos con más de qué hablar, con De Qué se habla.